extraordinario ejecutivo que lleva adelante el Banco del Pacífico. Iván Andrade ya tienes, parece que fuera más, 6 meses al cargo del Banco del Pacífico, y me gustaría saber qué has logrado en este tiempo, qué has consolidado y qué vas a llevar para adelante. Buenos días, Iván, querido. Muy buenos días y muchísimas gracias. Siempre un gusto estar acá con ustedes y de partir, y yo digo también dar los resultados, ¿no es cierto? Porque por sobre todas las cosas en un banco, nosotros nos debemos a los depositantes y por ende tenemos que dar la lección de qué hemos hecho con el dinero de ellos, hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Al inicio habíamos hablado justamente de que hay que tener respuesta efectiva a problemas que se van presentando si es que. En el caso de las inundaciones, ¿cuál fue la respuesta efectiva? Salimos con un programa que dijimos, Claro. miren, vamos a entregar 40 millones de dólares en un programa que se llama Levántate. Claro que así fue. Eso era para pequeñas empresas, clientes del banco. ¿Cuál es el resultado? Dijimos que hasta diciembre íbamos a entregar 40 millones. No, ya a septiembre nosotros le entregamos más de 40 millones de dólares a 680 unidades de producción. Pequeñas, que son clientes del banco, y esto a nivel de todos los lugares y provincias donde hubieron afectaciones. Ya. Ese es un efecto inmediato. Pero si adicionalmente nosotros lo vemos en función de decir financiamiento del sector productivo. A pymes, en el segmento de pymes tenemos ya 1.650 operaciones, incluyen estas las de Levántate, ¿no es cierto? Pero son 1.650 por un total de 132 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Empleo. Claro, Ese es el impacto. claro. Es familias que viven porque es un bazar, porque es una ferretería, porque es una mecánica, viven entonces allí se apoya y ese es el resultado esto es desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre. Adicionalmente, tenemos que hemos entregado 550 millones de dólares a lo que se define empresas corporativas, que son de ventas de más de 30 millones de dólares en el año. Y también, ¿cuál es el efecto de ello? Financiar el sector productivo, porque ese era uno de los lineamientos que dijimos, vamos a hacerlo. Ahora, cuando hablamos de cuál es el resultado, estos son incrementos nuevos netos de lo que nosotros hemos entregado en el sistema productivo. Entonces, ese como un resultado tangible. Dijimos, vamos a financiar el sector productivo, lo hemos hecho. Dijimos asimismo que vamos a tener buenos resultados. Al mes de septiembre, la utilidad neta del banco es de 145 millones de dólares. Y vamos a llegar seguramente a más de 185 millones en el año. Sabemos que la utilidad neta es ya sacada a lo bruto, o sea, es lo que le queda al banco, 145 millones. Y además después de pagar impuestos. ¿Por qué? Impuestos, porque el banco paga impuesto a la renta. El cálculo del impuesto a la renta pagado de enero a septiembre del 25 son 51 millones de dólares. Qué bárbaro. Entonces, después de todo ello, etcétera, estamos con una utilidad a septiembre de 145 millones. Esos son los resultados, digamos, que podemos hablar, amén de una organización que está rejuvenecida, que está comprometida y que con corazón va todos los días para sacar adelante, no solo el banco, apoyar a que el país siga saliendo justamente con un direccionamiento que viene desde el señor presidente, que lo hemos visto que se ha fajado a diestra y siniestra para que haya orden, para que haya una dirección y que ha conseguido resultados también tangibles a nivel internacional. Te cuento que lo que tienes, la percepción es importante y el FMI indica que el Ecuador va a crecer al 3.2 en el 2025 y eso ya es una buena noticia. Y es esa combinación de tres elementos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de que se requieren recursos al sistema económico, hay tres elementos importantísimos. Uno es la cuenta de capitales. Esos son o nueva inversión o es préstamos extraordinarios al país, sea sector privado o sector público. ¿Cómo se consigue eso? Con credibilidad de país. Claro. Si no le existe, no llega. Por eso es tan importante el tener un liderazgo fuerte, porque si hay credibilidad, esa cuenta de capitales se alimenta para ir nutriendo recursos que necesitan y que llegan, digamos, al país. La segunda ha sido la balanza comercial no petrolera, que es muy buena. Increíble.
Eso alimenta recursos al sistema. Y un tercero que es resultado pues de ya tantos años, eso es a un valor que va aumentando, son las remesas de migrantes. Esa combinación de esos tres factores, pero principalmente el primero, credibilidad, con eso se consigue. Si no, no existe. Claro, sin credibilidad Y no hay nada. segundo, sector privado que apoye. Por ende, nosotros como sector financiero tenemos que apoyar al sector productivo. A mí me gusta eso, y porque cuando la última vez que conversamos ibas a apoyar allá, con lo que ha sucedido penosamente en Ibarra y en Otavalo, esta pobre gente ha sido víctima de estos malos ciudadanos. ¿Tienen alguna idea, Iván Andrade, para poder apoyarlos, para poder darles algún tipo de compensación, préstamos, o lo va a hacer Ban Ecuador? ¿Sabes algo de eso? No sé absolutamente sobre Ban Ecuador. Lo que sí sé es de que desde el punto de vista de nosotros como Ban Pacífico, cuando el cliente necesita, salimos al cruce. Okay. Esa es la respuesta efectiva. Okay. Cuando el cliente necesita, vamos a la localidad. Estamos por abrir, por ejemplo, en Cayambe. Ah, qué bueno. Que claro, se habían cerrado unos años. Vamos para abrir. Qué buena noticia. Entonces impulsa sectores, sitios donde están. Hay que tener una respuesta efectiva. La nuestra es, un cliente tiene necesidad, salimos al cruce. Qué buena noticia, porque en Cayambe se pasaron y se dieron muchos hechos. O sea, vamos a trabajar, aquí estamos, aquí hay presencia. Exactamente. Iván, ¿cuáles van a ser tus números para fin de año? Algo me comentaste, tienes hasta septiembre, pero ¿cuáles juzgarías que son los números del Banco del Pacífico hasta fin de año? En utilidades son al menos 185 millones. Pero siempre es bueno también tener, digamos, un poquito más. Poquito más. Pero vale la pena ser prudente. Pero vale que el año pasado se ganaron 158. Ya ahorita con 185. Ahora con 145 hasta septiembre, nosotros sabemos que al menos vamos a estar en 185 millones y de pronto también igualmente pues estamos ahí. Yo sé que competimos. Ese es un elemento muy importante. Totalmente. Nosotros también le movemos un poco la aguja, digamos, ¿no es cierto?, a dónde es lo que va el sistema. Y hemos encontrado que nuestros competidores, los otros bancos que no quiero mencionar, ¿no es cierto?, pero que todos conocemos, porque en realidad seis bancos representamos como el 90% del total de activos del sistema financiero. Qué bárbaro. Entonces competimos con esos bancos en diferentes dimensiones, pero les vamos moviendo. Entonces, por ejemplo, con nuestro producto de vivienda, ¿no es cierto?, que hablamos, sacamos primero el 7,5, ahí nos copiaron. Después nosotros fuimos al del 6,5 para los clientes de mejor récord crediticio, también comenzaron a empujar. Ahora vamos nosotros, por ejemplo, a entrar en el programa de vivienda que viene con el auspicio del gobierno nacional, no solo a nosotros como Ban Pacífico, sino al sistema para viviendas nuevas. En esa nosotros estamos ya por salir con nuestro programa también, en donde el inicio es una tasa del 4.87% para las viviendas de BIS y de VIP. Y allí vamos a estar asignando unos 70 millones de dólares de financiamiento. Puesto en números, esto es más o menos aproximado como unas 1.500, financiar a nuevas unidades, como 1.500 como tal. Es popular, ¿no? Eso es el BIS y el BIP, ¿no es cierto? Claro. Tienen máximos, digamos, de valor de las unidades. Pero en promedio lo que estamos viendo es que si tomamos 50,000 como rango, básicamente con 1.400. El presidente ha dicho que la banca ha tenido un año extraordinario. ¿Asientes? Sí, desde luego. Desde luego, si nosotros miramos lo que son los resultados de estos 6 bancos, en los primeros 9 meses del año sobrepasan los 600 millones. O sea, está bien que dos de ellos estamos más bien, digamos que dos de esos 6 sumamos 300. Nosotros contribuimos 145 al mes de septiembre. Claro. El tema también hay que entenderlo, ¿no es cierto?, en que, ¿por qué es importante que sí haya una utilidad? Porque se traduce en que si hay una utilidad en el banco puede seguir prestando. Eso es todo. Eso es lo que a su vez le permite tener un grado de solvencia al sistema bancario, que entonces a su vez también permite que cuando hay embates se hagan provisiones necesarias, porque un banco tiene la obligación de ir haciendo provisiones para cuando pues llueve un poco más. Explícale un poquito por qué se hacen las provisiones y la injusticia que pasa, porque es una injusticia entre la banca y yo diré lo que pasa con las cooperativas, por favor.
En el caso específico de los bancos, y voy a dar el caso nuestro, ¿no es cierto? En nuestro caso, nosotros al mes de septiembre en este año vamos con 129 millones de provisiones. Ok. El año pasado completo hicimos 145. ¿Por qué es importante? Nosotros damos créditos de consumo, tarjeta de crédito, sector productivo, etcétera. Pero el análisis de riesgo se fundamenta en supuestos. Se trata de minimizar el riesgo haciendo un buen análisis. Pero los impactos externos hacia los clientes no se pueden dimensionar de inicio. Sí se pueden algo calcular. La economía crece, va a haber más recurso, va a haber menos morosidad. Claro. La economía no crece tanto, va a haber un impacto en los ciudadanos, en las empresas, sean grandes, sean pequeñas, y entonces allí uno va haciendo provisiones. Si damos nosotros un crédito por $1,000, tenemos que Tiene que hacer guardar. de entrada, hacemos una provisión del 1%. Si tiene una demora de 30 días, aumenta la provisión al 5%. Si ya se demora 60 días, estamos hablando de provisión del 20%. Si ya se va a más tiempo, vamos a provisiones del 30, el 40, el 60%. Increíble, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que monitorear. Es Que la sumamente gente no lo importante. sabe, Entonces, en el sistema bancario, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos provisiones que son como del 242% al cierre de septiembre versus la cartera morosa. De 75 millones, el total de nuestras provisiones son más de 440 millones de dólares. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque hay que tener ese colchón justamente para que cuando hay que salir al cruce, uno ya ha construido una base con la cual puede dar una solución, sin que se afecte ya de nuevo el resultado, la posibilidad de cobro. Claro. Ese es el manejo que se tiene que hacer prudente. En el sistema ecuatoriano bancario, las provisiones en promedio del sistema son, al menos me parece que son como del 170% al 190% en general de los bancos. De los bancos. Diferentes en otros sistemas, sí. pero en los bancos es eso. Entonces, hay bancos que tienen O más sea, que provisiones. tú Otros. prestas tanto, tienes que también separar tanto por si acaso. Exactamente. O sea, que es un riesgo calculado, pero te quita liquidez, pues, ¿no? Claro, y te quita justamente la capacidad de seguir de creciendo. seguir creciendo, prestando, claro. Entonces, es esa combinación de manejar la parte de provisiones, que es una reserva que vas haciendo, y la otra que es la de tener utilidades que te permita seguir entonces creciendo, dando nuevos créditos. Me quedo con un tema más para pasarle a mis compañeros. Supe que bajó el interés de corporativo. Supe que bajó el interés también de hipotecario. Supe que bajó, pero que se mantienen altos el pymes y el de consumo. ¿Es verdad? A ver, la realidad es de que O sea, el consumo no subió, se mantuvo. en el país, y esto es algo que nos sucede, no es ahora, esto es algo que en el tiempo tiene que irse corrigiendo. La tasa de interés tiene que estar monitoreada en función de el tipo de riesgo, la calidad de riesgo. Y me voy a referir a lo siguiente. Puede que sea corporativo o puede que ser pequeña empresa o mediana empresa. No debería haber un tope de tasas de interés. Esto por concepto. Claro. Sí hay un tema de tope al tema de tasa por usura. Para la tasa de usuras en el Ecuador estamos hablando que el chulco bresa a niveles del 10% por día. Sí, señor. Es increíble. Eso es lo que hay De luchar y combatir. Exactamente. ¿Cómo se combate? Si el sistema bancario financiero lo que tiene es no tiene límites, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y voy a regresar al ejemplo del crédito del 6,5% a quienes tienen mejor score crediticio en el Banco del Pacífico, en el sistema. ¿Qué significa? Si tiene más de 900 puntos, tiene la tasa del 6,5. Pero ¿qué pasa si es que el score crediticio no es de 900, sino que es de 700? ¿Le puedo dar también al 6,5? No, pues. No puede. Y eso es un tema, digamos, muy personal y asimismo es de las empresas. Por eso digo que la tasa de interés tiene que estar en función a lo que es la calidad de riesgo. A su vez, eso permite que cuando se da a diferentes
segmentos que tengan, y eso no es por monto. Claro. Es por el score Por el crediticio. score crediticio, No es claro. por el monto de que si yo pido 100 me cobran más. No. Es por el score crediticio. ¿Por qué eso es sumamente importante? Porque entonces eso permite que a los mejores clientes con mejor récord crediticio les cuesta menos. A aquellos que tienen alguna dificultad o que han tenido, digamos, un score crediticio de menor valor, les va a costar más. Esto pasa en el mundo. Entonces, cuando hablamos de que si las tasas subieron, etcétera, no es solo el sector corporativo. Nosotros mismos estamos indicando, y como eso digo, no es por monto. Claro. Viene alguien y dice, yo necesito un préstamo de $80,000 para hacer esto de acá, tiene muy buen score crediticio, va a ser la tasa más baja. A eso estamos nosotros caminando en el Clarísimo. banco. No lo tenía claro, clarísimo. En el banco estamos ahí, a eso caminando. Apostando. Es dirigir la tasa en función de la calidad de riesgo que se fundamenta entre el score crediticio más del análisis O que sea se que hace. el score es fundamental. Desde luego. Es parte del análisis de evaluación de riesgo. Alberto Quintana, por favor, luego Cecilia Dores y Jaime Velázquez. Gracias. A ver, antes de formularle la pregunta que tenía preparada, me encanta que la gente también participe. Me escribe Fabián Mendoza de Bahía de Caracas, ¿no? Y me dice, le acabo de escuchar al economista Andrade que el banco paga impuestos. ¿Cómo es eso si es parte de la estructura del Estado? Si es un banco bajo el control del Estado. A él le causa algo ¿Curiosidad? de curiosidad y justamente me pide que le formule la pregunta. Hace algunos años, bastantes años, bueno, primero empecemos. El banco, pues, a 53 años lo empezó Fundado en Marcela Niara. 1972, pues, ¿no? Cierto, banco privado. Ok. En su momento, digamos, tuvo un cambio de dueño. Un cambio de dueño pasó a ser que si era el Banco Central, después pasó el Ministerio, después pasó, digamos, a lo que es la CFN. Pero esa es la propiedad. Pero el manejo como tal, porque es un banco privado. Los recursos que maneja es de un banco privado. ¿Por qué? Los recursos son de los depositantes, son 2.7 millones de depositantes privados. No maneja recursos del Estado. No recibe subvenciones, no recibe ningún tipo de recursos especiales no. Y compite desde luego con los bancos porque somos un banco privado. Entonces, hay una diferencia entre lo que es la propiedad, sí, es de la CFN, pero es un banco privado. Privado. Es de sus depositantes, que son 2.7 millones. Ese es el dinero que manejamos. A ellos nos debemos. Y por ende, hace ya algunos años también, la década pasada, en varias ocasiones que esto se discutió, en asamblea, etcétera, quedó muy claro, es un banco privado. Y eso por significa, ende, paga impuesto. Claro, paga impuestos y usted dio una cifra, ¿no? Que de enero a septiembre de 51 millones. 51 millones. Y el año pasado, entre el impuesto a la renta y la contribución especial que se dio, que fue para los bancos, se totalizó por la contribución esa especial, fue del orden de casi 100 millones. Perfecto, y eso para poner el contexto, ¿no? E indicar que eso entra al arca fiscal y eso permite también, pues, apuntalar o financiar los proyectos sociales que tiene el gobierno nacional, ¿no? Todos los compromisos sociales. Ahora sí la pregunta, usted hablaba, ¿no? De esta competencia transparente, franca, directa con los otros bancos privados del sistema, ¿no? Y de alguna manera, pues, hablaba también de las pymes. ¿Qué significa justamente poder financiar las pymes en lo que tiene que ver con este encadenamiento económico y productivo en el país? ¿Cómo se traduce? Si el banco le da crédito, por ejemplo, a un pequeño negocio, a la microempresa, medianos negocios, ¿qué significa exactamente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico y de las actividades en el país, economista? En la práctica, si vemos el caso específico del que yo comentaba, ¿no es cierto?, de que tenemos 1.650 clientes a los cuales se entregó 132 millones de dólares. ¿En qué se traduce? El impacto desde el punto de vista de empleo se estima que es alrededor de 8.000. Y luego, si esto se ve en función de lo que es la unidad familiar, estamos hablando de que más de 24.000 personas. ¿Por qué es importante? A nivel mundial, la pequeña empresa es la que más emplea. Sí, señor. Sí, ¿no? Entonces, por ello hay que apuntalarlo. Y en varios sentidos. Entonces, por ello es que, si bien es cierto, comparamos y decimos, bueno, es que las grandes empresas, o no grandes empresas, las corporaciones, digamos, les hemos prestado 550 millones nuevos en estos meses, ¿cómo es que las pymes solo hemos prestado 132?
pero es que si es que sumamos el número de compañías a los cuales fueron los 550, estamos hablando aproximadamente de 75 empresas. Claro. Si hablamos nosotros de 132 millones a pymes, son 1.650. Sin embargo, entonces, el impacto es mayor desde el punto de vista de empleo. De empleo, ¿no? La empleabilidad. Y hay que acompañarlo también con ciertos temas. Por ejemplo, nosotros hemos empezado y estamos dando pues esta nueva cara, ¿no es cierto?, a mi banco, que es tu banco. Banco. ¿Por qué? Tenemos que acercarnos nosotros más a lo que son justamente las tiendas, los bazares, las mecánicas. Eso me lo comentaron la otra señora Rosy, que ese es el plan para el año que viene, ¿verdad? Hasta en las ferreterías ahora, ¿no? Y de hecho ya hemos empezado a hacerlo, van a ustedes a escucharlo de una manera muy alegre, ¿no es cierto?, cuál es nuestro jingle en ese sentido, porque tenemos que darle energía, tenemos que acercarnos a la gente. Y acercarnos para nosotros es trabajar con esos corresponsales no bancarios que se llaman, para rejuvenecerles, para darles una nueva imagen, para apoyarles. Esos, a su vez, terminan siendo esas pequeñas empresas a las cuales ayudamos. Y esperemos que los ejecutivos del banco, que tienen pues esa altísima responsabilidad, ¿no?, de estar al frente de las agencias al norte de nuestra serranía, sobre todo en la provincia de Imbabura, ¿no?, allá en Otavalo, en Ibarra, en Urcuqui, o sea, tengan también esa destreza, ¿no? Mira que Como... Yancayambe van a abrir, ¿no? Sí, que está acá pues, al norte de la provincia de Pichincha, bueno, pero importante en estos apuros que están pasando, que tengan también esa destreza, ¿no?, esa habilidad para ir identificando esas necesidades como para poder ayudar a nuestra gente allá, ¿no? Muy importante, esto es tremendamente importante. Esa cercanía hay que tenerla. Los bancos tienen, por años se les ve, ¿no?, como estas instituciones lejanas, etcétera. Exacto. No, nuestra obligación es servir. Esta es industria de servicios. Sucede que un producto es el dinero, pero no es solo lo único. Entonces, esa predisposición para servir es algo que sí lo vamos también incorporando como elemento fundamental del trabajo que se va haciendo en todos los quienes somos parte del banco. Iván Andrade es el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. Estamos en este diálogo tan amplio y Cecilia Druet continúa con la entrevista. Muchísimas gracias, Alberto. Y justo antes de comentar la entrevista, quiero hacer un comentario que hacen felicitaciones al Banco del Pacífico, que fue uno de los pocos bancos que cumplió con la reprogramación de obligaciones financieras. Así que eso es lo que comentan los ciudadanos. Me hacía, bueno, pues para mí era importante comentarlo. Yo quería preguntar un poco sobre el crédito que estaba otorgado, pues justamente para generar más empleo. Pero ¿cómo medir si se otorgan nuevos empleos o se otorga también para sostener únicamente la nómina? ¿Cómo miden ese índice de empleabilidad? Esto viene, digamos, también de una experiencia previa en el caso de la CFN, ¿no es cierto?, cuando empezamos un trabajo con los multilaterales en ese sentido para conseguir recursos de largo plazo y que a través de los bancos privados, excepto el caso de Pacífico, ese sí fue un tema muy concreto, que estos recursos de multilaterales fueron del Banco Mundial, BID, etcétera, se canalizó a través de los otros 5 bancos principales del país. Y allí se hizo un análisis y un estudio muy pormenorizado que lo publicó el Banco Mundial ahora en el mes de junio. Y en ese hace un análisis profundo de cuál es el impacto de haber entregado recursos digamos, a través de la CFN a los bancos privados, como banca de segundo piso. Entonces, cuando se hace el análisis, cuando se hace esto, hay que hacer un seguimiento. Entonces, nosotros hacemos un seguimiento tanto del punto de vista de cuál es el impacto, qué hicimos, ¿no es cierto?, para qué servimos. ¿Cuál fue el resultado? Exactamente. Entonces, es o se mantiene empleo o se crea empleo. Muy importante que igualmente, ¿no es cierto?, cuando hay embates económicos, se mantenga al menos el empleo. Claro. Pero por otro lado, igualmente que se crean nuevos. Entonces sí vamos analizando ello, así como también, por ejemplo, hacemos un seguimiento de lo que es el impacto que se puede estar mitigando desde el punto de vista ambiental. También hacemos un seguimiento a través de un sistema que es el de SARAS. Entonces, esto es otro elemento que lo incorporamos. Esa medición, entonces, sí toma tiempo, pero la vamos haciendo conforme se va dando estos créditos y se va midiendo al menos una vez al año para decir cuál fue el impacto neto. Por eso hablo de este análisis que hizo el Banco Mundial, porque allí claramente se vio, era un análisis extenso que lo hicieron. Entonces eso comprueba, ya en el caso de Ecuador,
más allá de que, como digo, a nivel mundial también existe. Nosotros hacemos seguimiento también a nivel del banco, pues cada año, y además incorporamos este elemento, esto otro de qué sucede desde el punto de vista de mitigación de riesgo ambiental. Es importante saber que, bueno, pues que hay un registro y resultados con relación a cada crédito que se otorga, hay un seguimiento, porque, o sea, lamentablemente hay que decirlo todo. Por una parte, la banca necesita saber qué funciona y qué no funciona, y el ciudadano tampoco puede simplemente hacer mal uso de los créditos, que eso también es importante. Otra pregunta para poder pasarle la entrevista a mi compañero Jaime es, hay sectores productivos que han sido atendidos por parte del Banco del Pacífico de una forma maravillosa, pero hay otros que aún no. ¿Qué sectores han sido más atendidos y cuáles todavía están en lista? Correcto, de lo que se va a atender. Por ejemplo, nada más hablando de tipo de actividades, para darle el rango de pesca y camarón, el 15% de los créditos, en industria manufacturera el 15%, en comercio de vehículos el 14,5%, construcción inmobiliaria 12,6%, comercio al por mayor y menor 11,8%, industria de alimentos 10%, acería 7,8%, combustible 5,7%, banano, cacao, palma y otros agrícolas 3,2%, me voy a referir a ello, enseñanza 1% y otros 1,5%. Entonces, cubrimos todos, pero no es suficiente. Nunca va a ser suficiente lo que hagamos. Tenemos que estar convencidos de que se puede hacer y debemos hacer mucho más. Entonces, cuando hablamos de la parte de banano, cacao, palma y otros agrícolas, ¿no es cierto? Que en porcentaje es menos de, nosotros estamos retomando ese esfuerzo del sector productivo y me voy a referir a ello porque el total de cartera del sistema bancario es de aproximadamente, tengo digamos acá los números, ¿no es cierto? Al mes de agosto tengo es un total de 45.500 millones, de los cuales la parte comercial se establece que son 22.000 millones. Para nosotros ir recuperando porcentaje de mercado significa que tenemos que cada vez irle ganando 200 millones más, ¿no es cierto? Que sería el 1%, a los otros, porque competimos con ellos. También movemos la aguja, lo cual es bueno, ¿no es cierto? Pero lo competimos. Cuando nos referimos al tema de la parte cacao, banano, etcétera, para hacer más, estamos entrando justamente en un esquema en donde estamos contratando, por ejemplo, de nuevo ingenieros agrónomos que conocen el campo. Porque es más fácil a un ingeniero agrónomo enseñarle algo de finanzas que a un financiero enseñarle de agricultura. Claro. Entonces, estamos entrando en ello como una respuesta de... Pero tenemos una cobertura variada, como ustedes ven en los porcentajes, Totalmente. pero no es suficiente. Y hay sectores donde queremos hacer más. Para ello, como digo, estamos dando estos pasos ya de, a ver, contratemos ingenieros agrónomos para que nosotros entendamos mejor cómo atender a esos sectores agrícolas a los cuales tenemos que crecer en porcentaje. Aplaudo muchísimo primero que los primeros sectores que ha mencionado pues son los que sostienen la economía del país, que es importante de rescatar eso. Y también pues siempre esa misión de ser perfectible la aplaudo muchísimo, porque creo que eso es lo que le hace falta al país. Jaime, por favor, continúa la entrevista. Gracias, Cecilia. Iván, un placer tenerlo por acá y pues obviamente saludarlo y felicitarlo por la labor que viene desempeñando en el Banco del Pacífico. Tengo dos preguntas. La primera, ¿la visión de vender el banco ya no está en carpeta, sí o no? La respuesta es que cuando hay una traba no solo del Banco del Pacífico, en el país. Si algún grupo económico internacional, que es a quienes fuimos nosotros, bancos internacionales, quiere comprar un banco en el Ecuador, cualquiera, no puede hacerlo si es que es parte de un grupo económico. Esa es una prohibición que está en la Constitución. Claro. Entonces, si es que no se puede, sí, se intentó, se llegó a 34 bancos, 6 se interesaron, 3 hicieron una propuesta y finalmente se toparon con que, mire, esto desde el punto de vista de nosotros no, tenemos otros intereses en el país, Claro. Entonces no vamos a vender esos para comprar el banco. Eso ya le pone, digamos, ahí un estate quieto. ¿Qué es lo que sí todos tenemos que hacer? Todos, cualquier empresa ecuatoriana que ve futuro, tiene que siempre estar pensando de que lo que hago ahora tiene que ser, pero por excelencia, lo mejor. Porque si es que se da la oportunidad, yo tengo que estar muy bien. Entonces, allí es donde viene el que ese es un tema de responsabilidad con lo que se esté manejando, ¿no? Siempre estar preparado.
Pero como digo, aquí hay un tema clarito que ya se lo pasó. Y puede ser que con el cambio de la Constitución se abran la Es puerta. otra cosa. En el caso del país, y por eso me refiero al país, ¿no es cierto? Nosotros estaba hablando de instituciones. En total, el sistema bancario tiene 73 mil millones de activos al final del mes de agosto, es esa cifra. En captaciones son como 57 mil millones de captaciones del público. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque al país, si nosotros vemos los diferentes sectores económicos, es interesante e importante que haya nueva inversión. Así lo hemos visto, por ejemplo, hay una empresa grande, casi la más grande creo yo, que es exportadora, Santa Priscila. Santa Priscila. Consiguió, digamos, una participación de Mitsui, me parece Sí. que del grupo Mitsui, que entró a participar y compró un porcentaje importante de acciones, me parece que es como el 20 o 25%. 20%. Le hace bien al país. Claro. No por ello pierde su identidad, le mejora. Sí hay otros sectores también. Hemos visto, digamos, incursión de nuevos jugadores en sectores como puede ser, por ejemplo, el grupo Sánchez de Perú, entraron acá a Ecuador con Promart y le hace competencia a Kiwi. Es bueno que ingresen. Entonces, todos los sectores tenemos que estar pensando en cómo potenciar más los negocios, nutriéndonos de dos elementos importantes. Uno es el capital humano, del punto de vista del conocimiento que puede venir de afuera. Y dos, del capital dinero. Todos los sectores ecuatorianos. Eso es fundamental para que nuestro país siga creciendo. El que haya inversión internacional. Y para eso hay que construir credibilidad. La última pregunta de mi lado era, en las provisiones incobrables, para las cuentas incobrables, las provisiones que hacen los bancos, si no hubiera esa provisión, ¿quiere decir que la utilidad del banco sería mayor? Si es que no habría, es correcto, desde el punto de vista del resultado sería, si yo no tengo la provisión, entonces sí, mi utilidad sería mayor. De 300 millones, ¿no? Más. Claro, pero me Porque estaría, pero me estaría engañando. Claro. Claro, porque no está engañando. considerando el riesgo. Es un espejismo. Exactamente, ese es el tema. Estás negociando. No, esto es un tema de mucha prudencia, de mesura y de cubrir aspectos que van más allá. Y voy a hacerme referencia nada más. A nivel mundial, después de la crisis del 2008, comenzaron los sistemas bancarios, ¿no es cierto?, de regulación bancaria, especialmente en Estados Unidos y en Europa, a hacer los stress test. ¿Cuál es el resultado de un stress test? Que le estresan totalmente a los indicadores, a las variables macroeconómicas, para decir, si la tormenta perfecta sucede, ¿cuántas más provisiones tiene que hacer usted? Y si hace esas, ¿va o no a necesitar más capital? Y les han forzado a los bancos estadounidenses, en Europa, en Inglaterra, a que capitalicen los bancos. No porque ahora necesiten, pero no, porque si es que fuere que mañana o traspasado algo sucede, que es una tormenta perfecta, estén preparados. Esa es la respuesta del mundo. Clarísimo. Solamente una precisión con respecto a esa provisión. De acuerdo a lo último que dijo el Ejecutivo, o el cambio que se hizo en el impuesto a la renta, las utilidades retenidas, ¿no, verdad?, pagan también impuestos y deben ser más allá de la inversión. En este caso son provisiones, ¿también se pagan impuestos ahí? No, por las provisiones no. Las provisiones tienen una metodología que igualmente es supervisada por la Superintendencia de Bancos, que hace un excelente trabajo. Gracias. Entonces no es liberal. Ya, ok, está Hay bien. una metodología. Eduardo. Quiero ir, van, mensajes Sí, vienen. permítame leer uno de los mensajes y con justamente eso cuando las concluimos. redes sociales suele ser un buzón de quejas, aquí he recibido solamente mensajes positivos para el Banco del Pacífico y uno de ellos dice, chéverísimo, la parte agrícola es uno de los pilares diarios del país y donde la economía es más sensible. Mandan felicitaciones, así que no hago nada más que extender el mensaje ciudadano. Y yo una pregunta, dos. La una es, ¿cuánto es la mora del banco? Nosotros cerramos con el 1.72% el mes de septiembre. Cuando lo regular es de 4 a 6, ¿verdad? Digamos que 4. no es lo regular. No es lo regular. Es lo que la pra- pasaba. Así es. Pero es buenísimo. Y lo que hay que cuidar. Ya, y la- Se fundamenta en cómo uno otorga crédito. Claro. El origen es bien importante. Sí, extraordinario. Y la segunda, que es una felicitación también, que solamente diga que por favor
y es gente con discapacidad que me escribe, que deberían hacer letreros para que la gente con discapacidad, que no puede ver o caminar, vaya a donde vaya. Y me parece muy prudente y muy positivo. 100%. Debemos agradecerte tu Y amabilidad. solamente algo adicional, me encantó ese ejemplo que puso, ¿no? De este grupo empresarial asentado acá en Guayaquil, Camaronero, porque de alguna manera también dimensiona, ese grupo actualmente es el primer productor y exportador del mundo, o sea, no del Ecuador. Sí, del mundo. Entonces esos son detalles también que posicionan al sector empresarial privado, ¿no? En un buen sitial. Y no entiendo cómo algún bobo dijo, ¿y qué le importa a la gente que la banca esté bien? Oiga, perdónenme, pues si la banca está bien, la economía está bien, las cosas están estabilizadas, al Ecuador le va bien, pues, ¿no? Eso es todo. Así es. Querido amigo, muchas gracias. Qué A ustedes. buena su rendición de cuentas ha sido, pero más pepa que las que hacen en el Congreso. Gracias, Iván Andrade. A ustedes por- muchísimas gracias. Siempre dispuesto a, como digo, porque tenemos que siempre con transparencia decir todo lo que está pasando, cómo lo estamos haciendo. Así que, de nuevo, Muchas gracias. muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a pagar corte comercial. Despedimos a Iván Andrade.